Bueno, ¿cuándo vamos a utilizar extrapolación de Richardson? La extrapolación de Richardson nos va a permitir generar resultados que sean de más exactitud. ¿Sí? ¿Qué significa que sean más exactos? ¿Sí? Resultados de gran exactitud cuando uso fórmulas de bajo orden. ¿Cuál es el orden de la fórmula? El exponente del término del error. Exacto. Pedir que usemos una fórmula de bajo orden está motivado por esto que vimos en la clase pasada, de que a mayor cantidad del orden, ¿no? Encontrar fórmulas de mayor orden, eso devenía en tener que hacer más operaciones y por ahí se nos afecte también el error de redondeo buscando mejorar el error de truncamiento, ¿sí? Entonces la extrapolación de Richardson viene a ocupar un lugar como una alternativa para poder utilizar fórmulas de bajo orden y obtener resultados de más exactitud, es decir, que como si fuesen resultados de un orden más alto, ¿sí? Para poder usar este método, lo que nosotros necesitamos garantizar es que el error, ¿sí?, tenga una fórmula específica, ¿sí?, sea en potencias de H. Cuando nosotros encontramos el error mediante Taylor, ¿sí?, o mediante polinomio interpolar, principalmente con Taylor, nosotros nos queda una sucesión de H's a la algo, ¿no? Nosotros habíamos dicho, bueno, usamos el tercer polinomio de Taylor, entonces el error me queda H a la cuarta, por ejemplo, ¿sí? Pero yo podría escribir más términos de Taylor del error, ¿no? Porque el error es, si el polinomio es de grado 3, el error empieza en grado 4, pero yo podría escribir el término grado 5, el término grado 6, ¿no? Yo podría. Entonces ahí yo voy armando el error, ¿sí?, del polinomio. Entonces yo necesito que utilicemos métodos para usar Richardson que tengan este comportamiento del error. Ahí en el tercer ítem, ¿sí?, está escrito a lo que yo me estoy refiriendo. Nosotros vamos a decir que la fórmula n, que depende de h, representa o aproxima al valor m, ¿sí?, si tiene ese error de truncamiento. Fíjense, entonces si n de h aproxima a m, si yo resto m menos n de h, me va a quedar el error de truncamiento, ¿sí?, que es ese que tenemos ahí, ¿sí? Entonces fíjense qué comportamiento tiene ese error, ¿no? H cuadrado, h al cubo, siempre es una constante por h al algo, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. La idea de la extrapolación, fíjense que es confuso, ¿no? Interpolación era lo del polinomio y extrapolación es esto, ¿sí? La extrapolación de Richardson. Es parecido, pero no es lo mismo. La idea de la extrapolación es combinar, ¿sí? Por ejemplo, aproximaciones orden h, que podríamos decir que son imprecisas, porque podrían ser orden h cuadrado, ¿sí?, de una forma apropiada. ¿Qué significa apropiada? Hay que hacer una cuenta específica que nos permita generar una nueva fórmula que tenga un error de truncamiento de un orden superior, sin tener que hacer todas las cuentas que teníamos que hacer para obtener esa fórmula de orden superior. ¿Se entiende? Vamos a combinar fórmulas de bajo orden para generar una nueva fórmula que va a ser de alto orden. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, nosotros necesitamos que las fórmulas tengan esta estructura, que es el ítem 1 acá, ¿no? Yo voy a aproximar m por una fórmula que le vamos a llamar n, que depende de h, con un error, ¿sí?, que en este caso del ejemplo que vamos a usar ahora, por una cuestión de simplicidad y para que ustedes puedan ir viendo cómo se trabaja, fíjense que los h van de 1 en 1,
¿sí? Y además los H van recorriendo todos los números, pero yo acá podría tener H, ¿sí? Podría empezar H a la 3, H a la 5, es decir, que vaya de impares, H a la 2, H a la 4, H a la 6, que vaya de pares, que vaya de 5 en 5, ¿sí? No siempre voy a tener H cuadrado, H cubo, ¿sí? Voy a tener una fórmula, ¿se entiende? Claro, tienen que ser polinómicos, eso, sí. Eso no está claro, o sea, por ahí no queda claro de cómo está escrito el libro y es bueno que lo aclaremos. Incluso en los ejercicios, el libro presenta otras alternativas, ¿sí? Entonces, bueno, supongamos que nos dan esta fórmula y con estas fórmulas vamos a trabajar. Lo importante es saber que no es la única forma posible que puede aparecer. ¿Por qué hago la aclaración? Porque nosotros para esta fórmula vamos a encontrar una cuenta. Pero para otra fórmula íbamos a tener otra cuenta. ¿Y cuál va a ser el chiste? Que ustedes calculen la cuenta. ¿Sí? No es que siempre usamos la misma fórmula. No. Según lo que me den en el problema, yo encuentro la fórmula general y con eso resuelvo el problema. ¿Sí? No me tengo que aprender de memoria la fórmula. La tengo que encontrar. Ese es el chiste de un ejercicio de Richardson. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno. Como esta fórmula que se llama 1 es válida para cualquier H positivo, pues no estamos aclarando que H vale tanto, digamos, es un H positivo, ¿sí? Recuerden que el H era el paso, en general, era la distancia entre dos puntos sucesivos. Entonces, yo ese H podría reemplazarlo, por ejemplo, por H sobre 2. Pero bueno, quiero un H más chico, ¿qué pasa? Bueno, entonces si yo sabía que 1 era verdadero, yo reemplazo todos los H's por H sobre 2 y obtengo 2. ¿Sí? ¿Ven la fórmula acá abajo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Hasta ahí? Nada, no hicimos nada. Entonces, ¿ahora qué pasó? Si yo observo las dos fórmulas, ¿sí? ¿De qué orden es la fórmula que se llama 1? De orden 1. Orden 1. ¿Y la 2? De orden 2, porque el H está al cuadrado. No, de orden 1 también. Si fíjate que acá está, el primer dice K1 por H sobre 2. Claro, es lo mismo, nada más que está dividido por sobre 2. Sí, es como que el 2 lo absorbes en la constante y te queda algo por H. ¿Ves? En vez de llamarse K1 por H sobre 2, yo podría reescribir esto y decir que hay un capelito 1 que vale K1 viejo sobre 2. Entonces pude escribir la fórmula 2 como algo por H, por lo tanto es de orden H también. O lo que es lo mismo orden 1, que es el exponente del H. ¿Me siguen? Sí, profe, sí. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer Richardson? Va a decir, bueno, usando dos fórmulas de orden 1, hagamos la cuenta que haya que hacer para obtener una fórmula del orden que sigue. Como esto va de 1 en 1, el orden que sigue sería, ¿cuál? Sería orden 2. Claro. Si son fórmulas orden 1, yo las podría combinar estratégicamente para obtener una fórmula orden 2. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, me voy a fijar por cuánto tengo que multiplicar la ecuación 2, ¿sí? Para poderle restar la 1, eliminando el término que contiene K1, para que solo me sobrevivan los términos que tienen H cuadrado en adelante. ¿Sí?
Mírenlas de nuevo. ¿Se dan cuenta? A la ¿Sí o no? ecuación 1 hay que restarle 2 veces la ecuación 2, ¿o no? ¿Por cuánto tenemos que multiplicar una para que restándola a la otra me quede solamente términos de h cuadrado? ¿Por 2? ¿Cómo hago para que estas dos se le elimine? ¿Qué cuenta tengo que hacer para que estas dos se le elimine todo lo que tenga h solito y me queden cosas con h cuadrado? O sea, restando las m. Vas a restar miembro a miembro. Si yo resto así como están, me va a quedar el término que quiero eliminar. Yo necesito que me queden restando dos cosas iguales. Para que me queden dos cosas iguales tengo que lograr que o a esta la divido por 2 o a esta la multiplico por 2 para poderlas restar. ¿No? Para que me quede K1 por H menos K1 por H y se me vayan todos los H. Me quede desde el K2, desde el H al cuadrado en adelante. No me queden H solitos, sino que me queden de H al cuadrado en adelante. ¿Lo ven? Sí, profe, yo lo entendí. Bien. Entonces, Profe, pero no se dividirían todos los términos, porque si lo multiplico 2, o multiplico 2 solo en el término de cada... No. A ver, en una igualdad yo no puedo multiplicar un solo término, tengo que multiplicar toda la cuestión. Yo tendría que multiplicar por 2 todo, del lado del M y del otro lado, para que se siga manteniendo la igualdad, para que siga siendo cierto el igual. ¿Sí? No se te van porque están los otros dos, o sea, los h sobre 2 están como al cuadrado o al cubo, no sé. Exactamente. ¿Sí? ¿Van viendo? Si no, esto igual lo van a volver a ver en la práctica y además lo pueden ir haciendo en un papelito. ¿Sí? La cuestión es que yo tengo que restar miembro a miembro. Cuando yo resto miembro a miembro, ¿sí? Yo encuentro una fórmula como esta que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense que la fórmula ya tiene h cuadrados. ¿Sí? No tiene más h porque los eliminamos. Entonces, combinamos dos fórmulas orden 1 para obtener una fórmula, en este caso, orden h cuadrado. Si la fórmula, en vez de ir de 1 en 1, h a la 1, h a la 2, h a la 3, hubiese sido una fórmula que iba de 2 en 2, este procedimiento o un procedimiento similar que me hubiese dejado una nueva fórmula ¿de qué orden? De orden 4. Si iba de 2 en 2 y empezó en 1, sería de orden 3. ¿Sí? No, pensé que estábamos diciendo que arrancando. De 2 en 2 decías vos, puede ser, vos sí que empieza en 2, entonces sería 4. ¿Sí? Y le vamos a poner un nombre, le vamos a llamar como N1, ¿sí? A las restas de las primeras fórmulas, ¿sí? Y le vamos a ir llamando, perdón, a N1 le vamos a llamar a N de H, la original, ¿sí? Y a N2, la primera que va a aparecer acá después de la primera cuenta. La primera eliminación me generó acá entre corchetes grande un nuevo nombre, una nueva N.
que para ir siguiendo la relación y saber en qué paso estamos, esa va a ser la N2. La N1 es la inicial, por eso coincide con NDH, y la N2 es la que obtenemos después del primer paso. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces obtuvimos si reemplazamos N2, ¿sí? Que ya habíamos dicho que era, le ponemos N2, nos queda una nueva fórmula que tiene una estructura muy similar a la fórmula anterior. ¿Cuál es la estructura similar? Aproximo M como una función N que depende de H, ¿sí? Y después tiene una sucesión de potencias de H. Como es orden H cuadrado, la primera va a ser H cuadrado, una constante por H cuadrado. Después, en este caso, por la fórmula con la que venimos trabajando, tenemos una constante por HQ y así sucesivamente. Yo ahora puedo repetir, ¿sí? Volver a hacer la misma cuenta para obtener una fórmula de orden H cubo, ¿sí? Suprimiendo el término que acompaña a H cuadrado. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, me tengo que volver a fijar, comparar la 3 y la 4 para ver por cuánto tengo que multiplicar, ¿sí? Por cuánto voy a tener que multiplicar ahora para que se elimine el término que tiene H cuadrado. ¿Lo ven? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí, se entiende cómo va haciendo el método. Bien. ¿Por cuánto habría que multiplicar? Por 4 a la 4. Claro, por 4. El tema es que cuando yo, como multiplico a todo el mundo, yo voy a tener 4m menos m. Entonces, de un lado me va a quedar 3m y del otro me va a quedar el término eliminado, me va a quedar una nueva fórmula n, ¿sí? Combinada de las anteriores, y acá se ve claramente que la fórmula ya es orden H cubo. Yo ese 3 lo paso para que siempre me vaya sobreviviendo el m solito, ¿sí? Entonces ese 3 después aparece dividiendo acá, ¿sí? Y divide, se va con el 3, que está acá también, y encontramos la fórmula N3 de H. ¿Lo ven? De esa manera se puede seguir hasta cuándo, hasta donde yo quiera, a donde el ejercicio me pida, ¿sí? A mí me pueden dar una fórmula, puedo decir, bueno, mire, por Richardson, encuentre la fórmula de orden tanto, ¿sí? Si yo encuentro la N4 y la N5 y sigo sucesivamente, yo puedo encontrar un patrón, ¿sí? Fíjense, acá tienen la N4 y la N5. Fíjense que siempre pasa lo mismo. Cada n es igual a la n anterior en h sobre 2 más un cociente, que es un denominador, y en el numerador siempre tengo lo mismo, la n anterior en h sobre 2 menos la n anterior en h. Fíjense en la n3, en la n4 y en la n5 ya se ve. También se veía a partir de la n3. ¿Sí? Sí, Entonces, escrito más formalmente, lo que fuimos viendo, ¿sí? Cada vez que nosotros tengamos entonces una fórmula general como esta, que es una forma general de escribir lo que venimos trabajando, nosotros podemos encontrar una fórmula como esta que está abajo mediante el método de Richardson. Esta fórmula sirve específicamente cuando yo voy de uno en uno a las potencias de H, como les comentaba hace un rato, ¿sí? Y fíjense que aparece el H sobre 2, por lo tanto, si yo en vez de dividir por H sobre 2, yo multiplico por 2H, o yo divido por H sobre 3 o multiplico por 5H, yo en cada caso voy a obtener una fórmula propia. Entonces, esta fórmula que ustedes ven acá es específica para cuando yo hago H sobre 2, ¿sí? ¿Se entiende?
Por eso les digo, no es obligatorio aprenderse la fórmula de memoria, ¿sí? Sino entender el procedimiento para que ustedes, más allá de la fórmula, dado el problema, lo puedan ustedes resolver, ¿sí? Bueno, acá tienen una tablita escrita, esto lo pueden usar en práctica, ¿sí? En donde ustedes pueden acá tener en cuenta cómo escribir las fórmulas en función del orden, ¿sí? Del orden que tienen de aproximación cada fórmula. Fíjense que yo para calcular, si yo me fijo en la transparencia anterior, yo para calcular la N4, que va a tener orden a la cuarta, ¿sí? ¿Qué necesitaba para calcular esa fórmula? Necesito la N3 evaluada en H sobre 2 y en H. ¿Lo ven? Estamos viendo la N4, ¿la ven? Entonces, si yo quiero calcular la N4, yo necesito información de la N3 en H y la N3 en H sobre 2 y yo ya las tengo calculadas. Entonces yo voy a hacer uso de la columna anterior, que ya la tengo calculada, no la voy a volver a calcular, ¿lo ven? Entonces yo voy a ir completando la tabla, ¿sí? Como que no me cierra mucho, pero... Sí, dígame. No, que no me cierra mucho con eso solo tal. Que no te cierra la tabla. ¿Cómo se usa? Miremos la fórmula de N4 de H. ¿Ves esta de acá? ¿La ves? Sí. Bueno, dice que N4 de H la voy a calcular como N3 evaluada en H sobre 2 más N3 evaluada en H sobre 2 menos N3 de H sobre 7. Yo N3 de H sobre 2 y N3 de H ya las tengo calculadas en la columna anterior. Ya sé cuánto valen, ¿lo ves? En la columna anterior, la de orden 3. Ah, sí, sí. Entonces yo simplemente voy a hacer la cuenta, las voy a restar, las voy a dividir por 7, le voy a sumar este valor que ya lo tengo calculado también y ya voy a encontrar la aproximación N4. O sea que yo, haciendo esas cuentas, yo ya encuentro una aproximación orden H a la cuarta. Claro, pero esta tablita es para, también para las... Es que si vos querés llegar hasta la orden 4 tenés que ir completando la tabla. Pero cada punto de la tabla lo armo con los dos anteriores. Si yo, por ejemplo, quiero calcular el N de 2 de H, ¿con qué lo voy a hacer? Con el N de H y el N de H sobre 2. ¿Lo ven? Claro, sí, sí. Que en este momento para mí ya son números, ¿vale? 2,5. ¿Sí? Claro, cuando completo la tabla voy poniendo numeritos. Claro, y esos numeritos me evitan un montón de cuentas de nuevo. Nosotros acordate que partimos de una fórmula de orden H nomás. Bien, esa es la idea, ¿sí? Parecido a la tabla de diferencias divididas. Tiene un aire. Bien, entonces, bueno, lo mismo que dijimos hoy, ¿no? Escrito formalmente. Fíjense en el caso en que no sea H a la J el orden, sino que pueda ir, sino que sea alfa a la J, es decir, que vaya de 2 en 2, de 3 en 3, como sea. Ya se los dije, pero acá lo tienen bien escrito, ¿sí? En esos casos también lo pueden utilizar. Entonces, ¿cómo juntamos esto con lo que hicimos la clase pasada? Porque esto se puede hacer de manera práctica, divino. Hacemos la tablita, está buenísimo hacer la tablita, lo van a usar un montón en práctica, puede aparecer en los parciales.
Ahora bien, ¿qué les puede parecer de este tema en un final? Bueno, acuérdense que los finales son teórico-prácticos, ¿sí? Entonces, puede aparecer una tablita como en práctica, pero también puede aparecer algo como el ejercicio este que viene ahora, que es lo que tomamos creo que en el último parcial, no, en el anterior, final, perdón, ¿sí? Fíjense, nosotros encontramos las fórmulas para 3 puntos, que ya era varias cuentitas que habían que hacer, ¿sí? Ya vimos nosotros, las hicimos por polinomios interpolantes, ¿sí? Si yo quiero una fórmula de 5 puntos, bueno, imagínense con el polinomio interpolante y toda la historia, ¿sí? Hay que hacer muchas cuentas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros podemos usar esta estrategia de Richardson para encontrar mejores fórmulas de aproximación a las derivadas? ¿Sí? Discúlpenme, perdí una peste, no saben. No quería cancelar la clase, así que acá estamos. Paciencia, perdón por la tosida, pero terrible. Bien, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, vamos a partir de el polinomio de Taylor alrededor de x0, como hacemos, ya vimos que podemos hacer para diferenciación numérica. Vamos a trabajar con el cuarto polinomio. ¿Qué significaba que trabajábamos con el cuarto polinomio? A ver si quedó claro esa parte. ¿De qué orden es el error? 5. 5. Bien, eso ténganlo claro porque en el examen les va a aparecer, utiliza el cuarto polinomio de Taylor, no les va a aclarar que es el que tiene grado 5 en el error, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí está escrita la fórmula alrededor de x0, que ustedes ya la conocen, pero por la duda esta, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar en F, la vamos a evaluar en x0 más h, x0 menos h, muy similar a lo que hicimos la clase pasada, ¿sí? Cuando queríamos encontrar, ¿qué queríamos encontrar la clase pasada? Que hicimos esto muy parecido. La derivada segunda queríamos aproximar la clase pasada. Hicimos algo muy similar a esto, ¿sí? Bueno, acá usamos un polinomio más grande porque, si no recuerdo mal, el de la clase pasada era polinomio tercero y este es polinomio cuarto, ¿sí? Entonces, reemplazamos en x0 más h, en x0 menos h, los restamos, ¿sí? Y hacemos este artilugio para la parte del épsilon, porque cada evaluación que yo haga del polinomio va a tener asociado un épsilon que es distinto para cada una de esas evaluaciones. Entonces se llama epsilon 1 y epsilon 2, y se puede hacer esta cuenta que ustedes ven acá, que yo les dije que si ustedes quieren dejar todo expresado, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, los epsilon que ustedes necesiten, está totalmente permitido porque no siempre es fácil hacer estas cuentitas, ¿sí? Bien, entonces en esta fórmula las restamos y despejamos f', ¿sí? Entonces cuando yo despejo f', ¿qué me quedó? Cuéntenme. Es la fórmula que se llama 6. ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de fórmula me quedó? ¿De qué orden es? Es un operador centrado. Que queda, Es un operador f en x0 más h y f en x0 menos h. Excelente. Un operador centrado para aproximar ¿a quién? A la derivada primera. Bien. Excelente. ¿Qué orden es la fórmula? 4. Es orden 2. ¿Sí? ¿Y por qué usé más términos que la vez anterior? ¿Por qué es de orden 2?
Eso no es porque la primera H que aparece es al cuadrado. Exacto, exacto. Cuando uno quiere tener más términos, ¿sí? Más términos disponibles, uno lo que hace es usar Taylor más grandes. Entonces, si a ustedes, por ejemplo, esta cuenta hubiese alcanzado con que el polinomio fuera de grado 3, ¿sí? Pero nosotros, cuando queremos tener más términos para poder usar Richardson, necesitamos usar polinomios más grandes que los que nosotros necesitamos, ¿sí? Para que nos queden estos h a la algo del error, ¿sí? ¿Se entiende? Pero el h del término del error no está a la cuarta. Vos acordate que para Richardson yo necesito escribir un error que sea una constante por h a la algo, ¿sí? Mirá, voy a buscar un lapicito. Si yo tengo que hacer una constante por h a la algo, esta es mi constante que acompaña ese h, ¿sí? Todo esto es la constante que acompaña este h. ¿Ves? Claro, pero pensé que el orden lo daba el que acompañaba el término del error del polinomio. No va a pasar eso cuando vos estés usando polinomios de Taylor más grandes que los que vos necesitas. Es un artilugio que nosotros vamos a usar para poder ver estos h a la algo. Si no, nos aparece el último solamente. Pero en este caso yo usé un polinomio más grande que el que necesitaba para que me quedara esta familia de h's y yo poder escribir este error y poder hacer el Richardson. ¿Sí? Bien. Esta aproximación que ustedes ven acá es la misma que ya vimos como fórmula de 3 puntos que obtuvimos mediante el polinomio interpolante. ¿Ven que es la misma fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Esto. Esto es el n de h, la fórmula. ¿Sí? A ver si puedo escribir de colores de nuevo. Esto, ¿quién va a ser? Esto es m. Esto, ¿qué es? N de h. ¿Ven? Y acá tenemos K1, h cuadrado, y K2, h a la cuarta. ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, Sí. entonces, como el compañero se dio cuenta, ¿sí?, que el punto desconocido ocurre en el f a la quinta y no en el f tercera, ¿sí?, nosotros podemos aprovechar esta fórmula para hacerle un paso de Richardson y obtener finalmente una fórmula de mejor orden, ¿sí? En vez de reemplazar h por h sobre 2, ¿se acuerdan que les dije que podemos reemplazar por h por lo que querramos? Y yo les diría más bien por lo que convenga, ¿sí? Vamos a reemplazar h por 2h, ¿sí? Si yo reemplazo, en la fórmula me va a quedar 1 sobre 4h, acá me va a quedar f de x0 más 2h, menos f de x0 menos 2h, acá me va a quedar 2h todo al cuadrado,
¿sí? Y acá me va a quedar 2H todo a la cuarta. ¿Me siguen? Sí, sí. Quedando la fórmula 7. Que ahora el épsilon pelito, sombrerito, cambia. ¿Por qué? Porque volvimos a tocar cosas y cada vez que tocamos cosas cambiamos de épsilon, ¿sí? Entonces antes, esta fórmula, el épsilon pelito, vivía entre x0 más h y x0 menos h. Este épsilon sombrerito va a vivir ahora entre x0 menos 2h y x0 más 2h, ¿sí? Son detalles que hay que ir observando. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es eliminar el término que tiene h cuadrado. ¿Para qué? Para que me quede una fórmula mejorada con respecto al orden cuadrado que teníamos inicialmente, llevarla a una fórmula orden h a la cuarta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que multiplicar por 4 y restar, para que se me vaya el término que tiene h a la cuarta, al cuadrado, y que solo me sobreviva el h a la cuarta. ¿Lo ven? ¿Se ''entiende? Sí, sí, sí. Bueno, cuando lo hago, miembro a miembro, de un lado me va a quedar, yo resté 4f' menos f'. Bueno, me quedan 3f'. Ahora en vez de m es f'. ¿Sí? Miren cuando resto las fórmulas, cómo me quedaron. Y se me anuló el error h al cuadrado y me quedaron los h a la cuarta que todavía no los pude unir porque fíjense que tienen distinto, uno es pelito, el otro sombrerito. Si ustedes están en un examen y lo dejan así, no hay problema, porque ya nos damos cuenta que es orden a la cuarta, ¿sí? En este caso yo les puse acá cómo juntarlos y dejarlo un solo término, pero si no lo pueden hacer, no hay problema, ¿sí? Pero miren la fórmula, si nosotros la reescribimos, para que tenga una estructura de 1 sobre algo por h por todo lo demás, se sacó factor común, 1 sobre 12 por h, fíjense acá abajo, y cuando reordenamos términos, miren quién apareció. ¿Quién es esa? ¿Quién es? ¿No es el operador centrado de 5 puntos? Exactamente. El operador centrado de 5 puntos. O sea que usé Richardson para obtener una nueva fórmula, sin calcular la fórmula con el polinomio interpolante o con Taylor de una. ¿Sí? Imagínense, para 5 puntos tenemos que derivar los L, es un tema. ¿Sí? Entonces, algo como esto se pueden encontrar en un final, por ejemplo, ¿no? Tener que hacer este ejercicio, un ejercicio similar a este. ¿Se entiende? Es utilizar Richardson para obtener una nueva fórmula. En este ejercicio yo les pedía que dieran la nueva fórmula. Recibí variadas respuestas, muy pocas daban la fórmula. Si a ustedes les piden la nueva fórmula, ¿queda claro qué es esto? ¿Qué dicen? ¿Les queda claro a ustedes si yo les digo cuál es la nueva fórmula? Y ahora que estamos en tema diría que sí, pero después cuando se todo esto. No, bueno, pero ven, nosotros usamos Richardson para encontrar una nueva fórmula. Nosotros podemos usar Richardson para mejorar una aproximación concreta, ¿sí? Que sería lo de la tablita, o podemos usarlo para encontrar una nueva fórmula. ¿Sí? Bien. Con esto terminamos el tema derivación numérica. ¿Sí? Voy a dejar de compartir.